Un gusto recibir nuevamente al maestro Hernández Molinar, Eduardo Hernández Molinar, que es colaborador, o sea, ya llegó el invitado, ¿no? Llegó nuestro colaborador, que es director de cultura y luego digo, historiador, aficionado a la historia, ¿no? Eso como que está mejor que historiador, porque historiador debe ser así como, ay, pero claro que se mete ahí en la investigación, maestro. ¿Cómo está? Primero, ¿cómo está? Platíquenos, No, porque muy contento. estuvo fuera de circulación unos días, ¿no? Sí, hombre, por ahí estuvimos fuera de circulación unos días. Pero gracias a Dios, todo bien. Aquí estamos otra vez compartiendo con la gente pues ahora sí un poquito de todo. Falta quien se interese en la historia, maestro, en esta región. ¿Por qué llega usted, aunque llegó ya hace varias décadas, se interesa y ha redescubierto cosas importantes en esta región que los que nacimos aquí, pues ni cuenta nos dábamos? Falta falta interés, o hay interés, pero falta investigación. ¿Cómo se da todo esto? ¿Cómo lo analiza, Fíjate maestro? que yo pienso que es ahora sí que es un cúmulo Sí. de situaciones que imperan para poder que les guste la historia. Yo no soy de Río Verde, yo llegué aquí en el 79, Sí. ya hace ya 40 y tantos años. No queme, por favor. Cuando maestro. yo llegué a Río Verde... No queme, porque no somos de ese modelo. Ándale, más o menos, sí. Cuando yo llegué a Río Verde, me encantó. Yo Río Verde para mí, Ciudad Fernández, por ejemplo, Ciudad Fernández para mí es algo maravilloso. Yo vengo de una sierra de Chihuahua donde no hay nada. La casa más cerca de mi casa estaba a 7, 8 O kilómetros. sea, vivía en la nada. En la nada. Entonces yo empecé a ver un poquito por qué las montañas y por qué tardan tanto los árboles y por qué hay tanto tarahumara, de dónde vienen esos viejos que andaban tapados de la cabeza las señoras. Y empecé a manejar un poquito la historia. Cuando llego aquí, por ejemplo, aquí está riquísimo la historia. Pero desde que estaba en la primaria, fíjate que la historia para mí ha sido fundamental. ¿Sí? Yo creo que aquellos que leen, te voy a empezar a platicar, decía un amigo mío que aquel que lee, ¿sí? Dios lo quiere. Sí. Pero aquel que disfruta la lectura, Dios lo ama. Son situaciones muy diferentes, ¿sí? Entonces hay que disfrutar lo que leemos. Y si leemos un poquito de historia, yo estoy seguro que van a aprender cosas que han pasado en el pasado, ¿sí? Y que de alguna manera, ¿sí?, les va a servir para el futuro. Así es. Podemos hablar de Porfirio Díaz si quieres. Vamos a hablar de 1877 a 1910. Y todo ese tiempo, por ejemplo, Porfirio Díaz hizo muchas cosas buenas, para mucha gente hizo cosas muy malas. Para Río Verde hizo cosas muy buenas. Claro. Entonces, la gente yo lo personal no puedo hablar mal de Porfirio Díaz, al contrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque vino de alguna manera a despertar, ¿sí?, la industria, a despertar el comercio, a despertar la educación al Río Verde. Entonces, y es como tú lo quieras enfocar la historia. Por supuesto. Y llegó aquí ahora lo voy a quemar a usted. ¿De qué edad llegó, maestro? No, llegué muy chiquitito. Yo llegué de 20 años, creo, 79, Pero 22 llegó ya años. como profesionista. Sí. Aquí empezamos a echarle ganas. ¿Y por qué Río Verde? Fíjate que el Río Verde, sí, bueno, me tocó venir aquí y estoy muy contento de que me haya tocado aquí. Pero se lo asignaron, le dijeron. Sí, tú te vas a Río Verde. Y aparte yo quería venirme a Río Verde sin conocer Río Verde. Sin conocer Río Verde. Sí. Y aquí me quedé muy a gusto. Yo disfruté. Mira, yo en mi vida, te voy a decir una cosa, en mi vida había visto tantas bicicletas afuera de un cine, Gil. Puta, es más, ¿sabes qué? En la noche, cuando se acababa la función del cine, Sí. me iba a ver ahí a la calle de Comercio cómo la gente se repartía las bicicletas. No había pleitos, o sea, una cosa pues que nunca No se la robaban. No, yo nunca vi un pleito. Y una cosa bien bonita, en el cine Hidalgo, por ejemplo, yo nomás es una noche me levantaba a las 10 de la noche, Ajá. ¿me entiendes? Y no había problemas en las calles y me iba a ver esa escena, ¿me entiendes? Esa escena tan bonita de cómo la gente se iba satisfecha, ¿me entiendes? Iba a gusto, ¿sí? Y cómo de algunas las películas de aquella época enajenaban a las personas. Así es. Sí. Estamos hablando que era la década de los 80s. Sí, 79. Que ya no 80. había un cine, digamos, tan de oro, ¿no? Que ya había una decadencia, pero aún así había una gran respuesta. Sí, cómo no. No. El cine siempre va a ser, sí, una opulencia. Si lo sabes enfocar como debe de ser. Así es. Y luego llega aquí y ¿qué lee? O sea, ¿qué se lee de la historia de Río Verde? Porque no sé si hay poco o mucho que leer. Y entonces se da cuenta que entonces hay que visitar las comunidades para empezar a conocer un poco más y empezar a investigar y a descubrir. ¿Cómo se da ese proceso, maestro? Fíjate que, por ejemplo, yo conocí a un amigo que es el director del museo que se llama Adolfo Martínez Ibarra. Sí. Él
él le fascina la historia igual que a mí, igual a Jesús Enríquez, por ejemplo, a Juan Cancino, Claro. ¿me entiendes? Por ejemplo, a Samuel Moreno Monsiváis, a muchos amigos que les gustan, todos éramos afines, y créeme que un día a la semana nos íbamos al monte. Le llamábamos al monte, ¿verdad? Nos íbamos a conocer los montículos que de alguna manera existían. Sí. Y que todavía en algunos lugares todavía siguen ¿Todavía existiendo. están? Sí, por ejemplo, Plazuela. Ajá, ajá. Plazuela hay una zona arqueológica preciosa, pero ahí está nada más. Por ejemplo, había una zona arqueológica a un lado del Cerro del Chivato, abajito, rumbo a la Reforma. Para mí era la zona arqueológica perfecta porque era un círculo de montículos, que son pirámides pequeñas de 6 metros. Ajá. Haz de cuenta que perfecto el círculo. La casa del sacerdote, la casa del gobernante, a un lado de las pirámides, lo que son los juegos de pelota. Y todo eso me fascinó, de alguna manera. Y ya empecé a ver, para analizar, por ejemplo, de los primeros gobernantes de Río Verde en aquella época, cómo fue la revolución, por ejemplo, con Zedillo. Y te vas involucrando despacito cada uno en la historia y vas comulgando con las épocas y con las etapas que tiene la historia en la zona media. Oye, ¿y eso todavía existe? ¿Todavía está? ¿Sí se preservó lo que dice ahí por el Cerro del Chivato? No, ya tumbaron, sí, pues, sembraron naranjos, fíjate. No, hombre. Sí. Y ahí mucha gente tiene la creencia de que en lo que son las pirámides, ¿verdad? O los montículos, como le llaman, antes no había cementerios, Gilito. Antes los cementerios eran las casas. Ajá. Ahí mismo se enterraban. La casa pequeñita, si había un montículo pequeñito, era una casa nada más, donde todo no había difuntos. Se moría un difunto, enterraban adentro del montículo todas sus osamentas y sus pertenencias y construían arriba del montículo. Y así sucesivamente. Hay lugares, por ejemplo, que son 3 generaciones, ¿sí? Y existen los famosos monitos, o que le conocen, ¿verdad? Vasijas, por ejemplo, navajas de obsidiana, que en aquel tiempo las navajas de obsidiana las traían del Estado de México. Así es. Pero te voy a compartir algo que, por ejemplo, las pipas, la zona media, sí, sobre todo en Labor Vieja de Ciudad Fernández, era una especie como de fabriquita donde las hacían ahí en Labor Vieja. Yo creo, la historia se percibe de acuerdo a tu pensamiento, que Labor Vieja es una de las principales, ahora sí, ciudades en aquella época donde vendían las pipas de todo tipo, en forma de cotorrito, en forma de coyote, en forma de venado, en forma de animales. Labor Vieja. Labor Vieja. Y en la orilla del río había mucho tabaco silvestre, que era que utilizaban para fumar. Sí, la gente que empezó a fumar fueron los de Labor Vieja aquí en la zona media. Y sí conocemos todavía en comunidades que hay viejitos que arman sus cigarros con algunas plantas ahí que encuentran cerca, ¿no? De sus casas, ¿no? O sea, algo parecido a esto. Sí, todavía en el 79 que yo conocí Labor Vieja, me encantó, por cierto, pues al tipo de todavía ahí, había gente que fumaba con las pipitas, ¿sí? Con las pipitas de barro. Ajá. En el 79. Ya la gente empezó a sacar que los cigarros de las marcas, ¿me entiendes? Pero en aquel tiempo todavía usaban el tabaco, lo polvoreaban y se lo echaban a la pipita y fumaban. Me tocó todavía ver 4 escenas de ese tipo, unos 2 años. La gente fue, de alguna manera, pues ya se fue evolucionando. Capaz que hasta eso era más sano que fumar lo procesado, ¿no? Sí. ¿Quién sabe, no? Lo rico era que te digo que ahí en Labor Vieja, sí, era donde más pipas se han encontrado, y se han encontrado de diferentes figuras, de muchas figuras. Ahora, ¿quién preserva eso, maestro? Usted lo ha visto, estamos hablando de 42 años. Sí. Había ya libros, había gente que venía, ustedes no denunciaron en su momento que se construyó y se destruyó esto que platicaba del Cerro del Chivato. ¿No nos interesa cuidar esto? ¿Cómo lo ve usted? No, yo creo que había Michelet. Hay un autor que vino para acá que se llama Michelet, creo que francés, ¿verdad? Francés. Sí. Él documentó. Lo bonito es que es lo que nos falta, que el documentar. Si alguien me diga a mí, por ejemplo, de historia dentro de la pedagogía, la zona media es la más rica de todo el estado en cuestión de pedagogía. Sí. Tuvimos grandes maestros. Los últimos maestros pedagogos, por ejemplo, pues Concha Flores, por ejemplo, la maestra, con todo respeto, ¿me entiende? La maestra Goya, el maestro Celestino, el ingeniero, que hay una calle aquí en la Centenario, en el fraccionamiento, ¿cómo se llama? Sí, el ingeniero. El ingeniero. Sí.
el ingeniero que también igual que tú. Salvador Alejo. Salvador Alejo. Sí. Fueron grandes pedagogos, pero nunca documentaron sus trabajos, fíjate. Así es. Como Jean Piaget, como Vygotsky, como Wallon, por ejemplo, como Kant, por ejemplo, que todo lo documentaban. Nosotros no. Pero para mí era muy rico en todo. Y le hablé de pedagogía, te puedo hablar de ingeniería. Así es. Y te puedo hablar de medicina, por ejemplo. O sea, la zona media era rico en muchas cosas, pero nunca documentamos nada. Así es. Lo mismo pasa en la historia. Han pasado tantas cosas, o sea, y no documentan. El único que documentaba en aquel tiempo era don Eugenio Verástegui González y Obregón. Él sí documentaba todo. Le gustaba escribir. Y él Por eso es el gran referente. Sí. Pero tiene usted mucha razón, maestro, porque, a ver, un puente. Hagamos una calle, hagamos un puente. Lo hacemos bajo condiciones que están documentadas, que estudian los universitarios, ingenieros civiles en la universidad. Pero teníamos grandes constructores hace 300, 400 años y muchos no seguimos lo que hacían ellos. Exacto. Por ejemplo, de Ciudad Fernández voy a hablar de Eutimio Martínez. Ajá. Él construyó las escuelas, bardas, panteones, ¿Y era artesano? No era otra No era cosa ingeniero, más. no era nada. Él nada más, él tenía ahora sí que le gustaba todo eso. Fue un gran constructor. Imagínate, para hacer el altar de la iglesia o Sí. las torres de la iglesia, para hacer la escuela de Zenón Fernández, el panteón, algunas criptas. O sea, y me dice que no era estudió, ni ingeniero ni arquitecto. No, era empírico. ¿Qué significa empírico? Que aprendió en base a la experiencia, ¿sí? Y con las ganas de hacer las cosas. Y ahí están los edificios. Y ahí están todavía 1895. Ajá. ¿Me entiendes? Más o menos. Y yo siempre pongo el ejemplo, el Boulevard Ferrocarrilero ya está todo tumbado, ¿no? Y se supone que son las mismas tierras. Sí, sí. Y ya todo, yo pienso que todo ahora en el siglo XX, finales del siglo XX, yo creo que la gente lo hace no para durar, lo hace para cumplir. Sí. Y cuando cumple, pues está bien todo, ahí está bien, pero a los 20 años, a los 15, a los 30 ya se acabó todo. Y hay que volverlo a restaurar. Y en aquel tiempo, no, pues ahí están las capillas. Vete a la iglesia, por ejemplo, del Refugio, Sí. que también la hizo don Eutimio Martínez, por ejemplo. La capilla de la cual La viejita. La viejita se empezó a construir en La 1904. Sí. Desde 1904, imagínate, y todavía está la capillita. Ahí está. No tiene ninguna fisura, no tiene nada. O sea, solamente la quitaron porque estaba chiquita, ¿no? Pequeña, ¿no? La gente pues sí, porque se daban la misa y la gente tenía que poner bancas afuera. Ahora, yo siento que esa enorme tradición de los constructores se quedó en el refugio. Hay extraordinarios albañiles y maestros albañiles en el refugio. Sí. Y ahí hay grandes casas que a veces se hacen sin la dirección de un ingeniero. Que le mandamos un saludo a los ingenieros y a los arquitectos. Con todo respeto, no crean que los estamos... No, ventaneando. No. No. Hablamos de historia. Pero Sí. es decir, ¿por qué sabíamos que esta calle se iba a inundar, pero no se iba a destruir? Ahora una calle se inunda. Párale de contar, si un día crece el río, que Dios quiera no pase, las calles que están cercanas se van a ir, el pavimento se va a ir. Y antes hacían todo esto pensando como que era amigable con la naturaleza. Fíjate, ahorita que hablas de inundación, el Río Verde pues está sentado ahora sí que sobre agua, ¿verdad? Sí. Y para que no se inundara Río Verde ni Ciudad Fernández, ¿sí? ¿Qué es lo que hacían? Las famosas acequias. Así es. Las acequias era el que limpiaban, ahora sí que limpiaban para que las calles no se inundaran. Pues ahí está la muestra. Se acababa. ¿Qué constructor o qué gobierno ha dicho, a ver, vamos a ver la historia de Río Verde y de Ciudad Fernández? ¿Cómo estábamos en materia de por dónde se iba el agua de lluvia? ¿Por qué no tendría que encharcarse, maestro, la ciudad ahora? Claro, está pavimentada toda. Muy pero bonito. no tendría que encharcarse teniendo tantas acequias en la ciudad. Si hubiera existido un decreto por parte del gobierno del estado o de Cabildo, aquí vamos a hablar de Ciudad Fernández y de Río Verde, pues a lo mejor se hubieran respetado las acequias. Exacto. Inclusive la gente se peleaba por los 2 metritos que tenían las acequias y entonces pues las tapaban. Pero si hubiera un decreto para respetar y que realmente siguieran funcionando las acequias como en aquella época, ¿sí? El Río Verde y Ciudad Fernández estarían completamente muy bien. Así es. Inclusive tuvieran huertos como antes, en las Así casas es. había aguacates, había Así mangos, es, había así ciruelas, es. había flores, había de todo. Sí, ya no hay, ya se acabó todo eso. La importancia de la historia, de conocer la historia. No hay otra, es cómo estábamos, cómo estamos ahora. ¿Cuántas acequias había? Eran incontables, yo creo, ¿no? Había acequias grandes, le llamaban a acequias, o sea, grandes, pequeñas y afluentes de las Pero acequias. eran acequias, ¿esas acequias eran naturales? Eran artificiales.
Sí, sí, no había nada. O sea, esa sequía la misma se dice, vuelvo a decir, no digo yo, o sea, se dice que la misma la naturaleza los fue formando. Ajá. Por ejemplo, la de la Bravo. Sí, que es la más famosa. Sí, sí. Donde la Bravo, la sequía de la Bravo sirvió para muchísimas cosas. Todo el tiempo estuvo sembrado todo lo que es por ambas partes de la Bravo. Sí. A mí me tocó ver todo lo que es por la rumbo a Insurgentes, sembrado, por ejemplo, maicito, frijolito y había algunos naranjos, por ejemplo, que ahí estaba la curtiduría. Había como yo me acuerdo que había como unas 7 o 8 curtidurías que eran donde limpiaban los cueros. Así y es. todo eso se iba para el río, ¿me entiendes? Y todo era orgánico, no usaban químicos en aquella Nada, época. absolutamente. Nada, como ahora, ¿verdad? Entonces, la sequía, por ejemplo, de la Juárez, ahí Juárez y López Mateos, ahí estaba una sequía, estaban los mosaicos de don Pepe González. Sí. Mosaicos, Ya no están, ya ni se ve, o sí se alcanza a ver. No, ¿verdad? ya no se ve, pues ya no hay nada. Cosas chiquitas. Yo Bueno, paso todas las mañanas, muy temprano, como antes de las 5, 6 de la mañana. Me acuerdo de una porque está todavía ahí el pequeño bordo de la calle, es Reyes, casi esquina con Quesada. Ajá. Ahí había otra. Si no es que la misma, ¿no? Me parece Sí, es la misma que corre. Esa Corre. es más, atraviesa todo lo que es la Belisario Domínguez, sí, la sequía, y va a dar hasta el río. Ahí todas, Gilito, van a dar al río. Iban a dar al río. Todas iban a dar al río. Algo, digo, son detallitos chiquitos porque las acequias fueron fundamentales para el crecimiento de Río Verde en la época de los 20. Sí. Sí, el detonante, por ejemplo, todavía no llegaban las compañías transnacionales como la Coca-Cola o otras empresas. Claro que no ha habido muchas empresas. No, aquí, no ha habido. Pero a nivel nacional, antes de que llegara con Procter & Gamble, el Colgate Palmolive, General Food, Pepsi Cola, todas esas empresas llegaron de alguna manera y le quitaron, ahora sí, como dice, le quitaron la gorda a las que realmente había aquí en Río Verde. Por ejemplo, la primera embotelladora, Ajá. teníamos una embotelladora aquí en Río Verde. Claro. Sí, de los señores de la Tejera. Ajá. Tenían una fábrica de hielo de lo mejor que había en aquella época. O sea, teníamos fábrica de zapatos, teníamos fábrica de telas, teníamos todo. Yo cuando llegué en el 79 me encantó porque yo vi que Río Verde era un lugar, y Ciudad Fernández son lugares autosuficientes. ¿Eran o son? Bueno, eran porque ya ahora tenemos que comprar todo. A otras gentes que no son de por acá. Así es. Y antes no, antes íbamos a comprar todo. Por ejemplo, íbamos a comprar, si querías comprar una bicicleta o si querías comprar un carretón o si querías un solki, si querías comprar tus telas y las vendían aquí. Si querías ir a ver a un sastre para que te hiciera, me acuerdo, mi sastre era el señor Ríos, que estaba a un lado de ahí por San Juan. Ajá. Era el señor, muy buena gente, muy buen sastre. No. Del papá, yo creo que de los Ríos, ¿no? Sí. Sí. Y te hacía pantalones muy bien, tus sacos, tus trajes. Sí. Sí, y había como él, había muchos en Río Verde y Ciudad Fernández, ¿sí? Y como tú dices, y hablamos de la construcción, no, pues podemos hablar de muchas personas. ¿Dónde quedó todo eso? Ahora resulta que Río Verde está contaminado de su aire. Ahora imagínense si vinieran unas empresas, pues aquí nos moríamos contaminados. ¿Por qué? Pues porque queremos, hasta eso, ahora el coche lo queremos usar para todo. Ya lo platicamos con el director de Cesar. Queremos ir en coche a todos lados. Sí. La bicicleta que usted decía, esa ya nada más la uso para irme a las comunidades a ranchear, al ciclismo de recreativo, ¿no? Sí. Pero nomás de la noche a la mañana pasamos de ser un pueblo de bicicletas a motos o a coches. Fíjate que tocaste un punto muy, muy interesante, cómo hemos evolucionado, cómo nos hemos dejado llevar por la tecnología. Por la tecnología. ¿Nos lo platica después del corte? Ah, claro. Esta plática se puso muy buena con el maestro Eduardo Hernández Molinar. Y no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Le confieso que no nos pusimos de acuerdo sobre lo que íbamos a platicar, pero sabíamos que íbamos a tener pues estos temas que espero yo que le interesen a usted. Vamos a pausa, regresamos. Le mandamos un saludo a nuestra amiga Mayulis. Sí, manda como saludar, no, maestro. un abrazote a mi Mayuli bueno, la quiero muchísimo. Que luego de repente no mencionamos a quien nos escribe o quien nos emite un comentario. Perdón, la verdad es que luego nos emocionamos aquí en los contenidos que damos. La modernidad vino a beneficiar o no, obviamente beneficia, pero oiga, Río Verde de añoranza que estamos platicando, y eso que usted está hablando del 79 para acá, nada más. Nada más. Inclusive, por ejemplo, te digo, si tú ibas como de alguna manera, yo todavía desde el 79 que llegué a Río Verde, yo no compraba unos zapatos en zapatería. Ajá. Todos todavía los mandamos a hacer. Así es.
que a lo mejor sale más caro, más barato, pero uno está más contento. Y a la medida. Sí, a la medida. ¿Sí? Sin embargo, ahora ya no. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar de fábricas de zapatos. Sí. Había muchísimos, había en el mercado, inclusive había enfrente del mercado, estaba el señor Antonino, mis respetos, un saludo. Estaba, por ejemplo, el señor que está ahí en la Eres Potosinos, iniciando ahí, ahí entrando luego a la Eres Potosinos, había dos, estaba el arte, había muchas fábricas de zapato y todo lo hacían de forma artesanal. Así es. Todo lo hacían de forma artesanal y como la tecnología, en aquel tiempo entró la Canadá, Gil. ¿Te acuerdas de la Canadá? Sí, y sí. le vino a pegar. Estuvo Madero, ¿no? Madero y Gallardo. Y Gabriel Martínez. Y Gabriel Martínez. Y empezó acá. Y luego llegó otra zapatería de otras partes, por ejemplo, allá dentro del mercado. Y la gente empezó a comprar por mucho más barato. Así Pero es. realmente durables no eran. Así es. Y jamás de los jamás la tecnología va a suplir lo artesanal. Hay algunos lugares a nivel nacional donde lo artesanal todavía sigue floreciendo, sobre todo en el estado de Jalisco, por ejemplo. Así es. No digo que todos. Y sin embargo no se han dejado influenciar por la modernidad. Hay gente que todavía, por ejemplo, vamos a hablar de las tortillas, algo sencillito, Clito. Exacto. Sí, había gente que vendía tortillas ahí en el mercado. Yo me acuerdo que había un localito, hay un tal, el Toco, en la Canoa. Por ahí estaba, ahí enfrente había una señora que hacía tortillas y te vendía por kilos. Ajá. Y empezaron a llegar las tortillerías. Y ya dijo, ya todo ya se empezó a acabar todo Y eso. a rebasar Sí, todo esto. el maíz, entonces la gente ya no vendía el maicito más que en los ranchos. Pero aquí en Ciudad Fernández y en Río Verde, casi no. Por eso me gusta mucho, vuelvo a lo mismo, pues es que quien se levanta temprano, ya ves que dicen que la suerte se reparte temprano, ¿no? Sí. Hay un molino en Centenario, bueno, los molinos, hay un molino en Centenario y esquina con Ferrocarrilero. Me da mucho gusto que todavía hay mucha gente, señoras que me encuentro caminando con el nixtamal, cargándolo. Sí. Pero es algo que ya está desapareciendo. Ya está. Yo me acuerdo, por ejemplo, todavía en el refugio, Sí. había un molino, ahorita que hablas tú de molinos, había un molino que donde no te cobraban la molienda, era Gidal. Sí. Sí. Sino que al final del mes tú pagabas para Así pagar es. la luz y para pagar al empleado, que era en aquel tiempo muy poquito, pero tú ibas y llevabas tu molienda, tu maicito, si quieres hacer enchiladas, si ibas a hacer tamales, y como tú lo quisieras. Y aquí algo fundamental, ya que hablamos de la alimentación, la cuestión de la salud y la cuestión orgánica. O sea, ¿qué comíamos antes? ¿Qué comemos ahora, maestro? Fíjate, a veces me regañan a mí porque pues yo no soy muy amigo de los embutidos y Sí. cosas de esas, ¿no? Yo quedé encantado con el revoltillo, quedé encantado con los nopales, quedé encantado con muchas cosas que se hacían aquí que nunca las había visto en mi vida y yo quedé encantado con todo eso. Y a veces nos quieren hacer cambiar o modificar algo que ya traemos nosotros. Así es, así Sí, es. las así calabazas, no, olvídate. Vamos a hacer una prueba un día con los jóvenes, unos chavos de secundaria, ofrecerles calabacitas, nopales y ¿qué? ¿Flor de calabaza? Flor de calabaza. ¿Cree usted que, en su experiencia, cree que se los coman? Yo creo que nos van a hacer... Y unos taquis y unas papitas. Ándale, es lo que te iba. Apenas te iba a decir, vamos a decir, le ponemos unos chicharroncitos ahí para que... Y vas a ver que también los chicharrones son muy sabrosos y no se van a comer esto otro. Qué lamentable, ¿no? Sí. Qué lamentable. Yo nací diciendo, esos nopales no sirven y me los comí hasta que tuve la oportunidad, como usted, de ir a comunidad lejana a trabajar y ahí dice, les saben a gloria esos nopalitos. Nos quedamos hablando de la modernidad en el tema del transporte, de las motos, de las bicicletas, de los coches. No quiere decir que estemos en contra de que la gente se compre su coche o de que la gente se compre su moto, pero luego ya lo usamos para todos lados, ¿no? Y por eso la contaminación, antes hasta era marcado, ¿no? Yo me acuerdo que quien tenía un taxi, hombre, era el señor del taxi. Y o vivía quien muy tenía bien. vehículo. Y vivía muy bien. Sí. Había muy poquitas familias que tenían vehículos. Yo, por ejemplo, te puedo decir, cuando llegó, te voy a compartir algo de historia. Había Octavio González, mis respetos y un saludo sí por ahí. Octavio González fue uno de los pioneros en que trajo las motos a Río Verde. Ajá. Tenía su agencia de motos. Octavio González. Octavio González, el que de la refaccionaria de Río que estaba antes de llegar al lado del Oxxo. Ah, correcto. Él en su juventud, él inició con una agencia de motos. Sí. Y las motos que vendía la Moto Islo. Ah. ¿Cuánta gente, inclusive batallaba en aquel tiempo no tenían todos el modo, en abonos? ¿Sí? Eran las motos ruidosas esas que todavía se usan por ahí, ¿verdad? Esas motos,
y eran tan serviciales, eso sí nunca te dejaban, ¿eh? Ajá. Si estaba fallando alguna cosa, te limpiaban la bujía, o sea que tú mismo la podías arreglar. Inclusive ahí en la agencia te enseñaban cómo limpiarla, cómo, pues si te llegabas a quedar alguna cosa. Y cómo iniciar. Aquí llega eso más o menos en los 60, 64, 65, por ejemplo. Las motos ya en forma aquí a Río Verde. Así es. Sí. Y cómo han evolucionado ahora, cuántas marcas, y nomás había una sola marca. Había la Islo, perdón, y la Islo vendía también la Caravera. Era todo. ¿La cuál? La Calavera, Carabela. Entonces, cómo de alguna manera el señor Octavio vino a evolucionar de alguna manera lo que es el hábito de las motos. Y la misma gente se enseñaba a cambiar la llanta. Ahora no tienes que ir a que te la cambien. Tú mismo cambiabas la cámara, si se ponchaba, si te estaba fallando, limpiabas la bujía, le limpiabas el carburador. Todo eso ahí mismo te enseñaban. Todo eso se acabó. Así es. Por cierto, vi una moto con unos tanques de leche. ¿Son tanques? Sí, tanques. Son lecheras, sí, son le dije a mi... garrafas. Sí, tanques son sí, de aluminio, ¿no? Sí, de aluminio, son de aluminio, sí. Le dije a mi hija, te voy a dar 50 pesos si me adivinas qué trae el señor ahí adentro de esas garrafas. Pues no. Digo, tiene 4 años mi hija. Pero pregúntale a otro niño de 10, no sabe qué podría cargar ese señor ahí en esas motos. Volvemos a lo mismo y mandamos un saludo sobre todo de gente de San Marcos y del Refugio que todavía se dedican a repartir leche. Sí, cómo no. ¿Se acuerda que era la tradición de comprar la leche, hervirla, comerse la nata y ahí estaba la leche disponible en la estufa? La nata con bolillo, con azúcar. No. Bueno, ya se acabó, fíjate, se está acabando todo eso. Yo disfrutaba la natita con azucarita o con miel de colmena. Con un bolillito, con un bolillito. No, ni qué, pues, ¿para qué querías más? ¿Me entiendes? Ahora la gente, por ejemplo, bueno, será que uno ya, como no, es que ya estoy viejito, que está uno anticuado, pero sí vive uno de diferente forma. De diferente forma. Sí. Así es. Sí. Oiga, y él nos platicó que sabía quién tenía coche, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí cuando llegué, a mí me llamaban la atención los carros, fíjate, porque mi papá siempre ha sido aficionado a los carros. Ajá. Y me llama la atención, por ejemplo, los carros que tenía la familia, por ejemplo, Verástegui. Sí. Sí. Inclusive me acuerdo de Miguel Verástegui, era un buen amigo. Él estudió en Victoria y trabajó en Victoria un tiempo. Y los carros que estaban aquí, y él me platicaba, por ejemplo, los nietos. Sí. Todavía llegué yo a ver ahí en la casa de la Madero y Aldama, adentro, carros que estaban así como tapados, antiguos, de los 30, de los 40, de los 50. Espacio para poner, ¿no? Ahí había, inclusive una diligencia, por ejemplo, pero los carros, eran muy poquitas familias quien realmente tenían carros, ¿sí? Por ejemplo, estaba la familia Los Higa, cuando llegaron también tenían unos buenos carros, por ejemplo, los Izar, Don Fausto, Don Fausto también, Don Faustito también. Y había mucha gente, entonces muy poquita gente tenía carro, entonces el vehículo para moverse, pues era la bicicleta. La bicicleta. O el carretón o el solqui. Así es, por supuesto. Y bueno, ya para terminar, quería preguntarle, oiga, ¿y en Río Verde hay dinero, verdad? Mucha gente que tiene dinero. Hace rato decía gente que no trabaja y tiene dinero, ¿cómo le hará? Pues dueños de propiedades y rentas y demás. ¿Por qué se hizo la gente tanto dinero aquí en Río Verde? Porque se hicieron de muchas propiedades. Sí. Sí, muchas propiedades y mucho dinero que había en aquella época, por ejemplo, que circulaba. Acuérdate del ferrocarril. Sí. Tú no necesitabas ir al ferrocarril para que subieran tu carga, tú mandabas todo. Sí, hay gente que se encargaba y acumuló fortuna, que de alguna manera es trabajo. Claro. Sí, es trabajo y era gente muy inteligente, muchas familias, por ejemplo, que se dedicaban a eso, a vender la naranja, el cacahuate, vender el maicito, el frijol, el garbanzo, y lo echaban por ferrocarril. Es más, todos los productos, si venían de aquí de Río Verde y Ciudad Fernández, eran bien vistos en Tampico y eran bien vistos en San Luis. O sea, la gente, si hablabas que venían de Villa de Arriaga o venían de otras de esas, no. Si venían de Río Verde y Ciudad Fernández, la gente los compraba. Los quesos, por ejemplo, las gordas de horno, el pan, la carne, por ejemplo, de y por esto acá. se vendía a otros lados. Sí. Ahora es contado quien vende sus productos fuera de Río Verde, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, luego da gusto ver en las tiendas de San Luis la leche San Juan o la leche o los productos Rick, por ejemplo. Sí. Pero fuera de eso, ¿quién más vende fuera? Pocos.
Te voy a compartir. Mi mamá cuando me decía, cuando me iba a verla, iba a saludarla, a verla, me dijo, te encargo quesitos de ahí, de San Juan, y te encargo lechita de San Juan, te encargo la rica. Y sí, lo que tú dices me hiciste recordarla. Mi mamá le llevaba yo churros, papas, habas, las habas, les encantaba las habas. Así es. Por ejemplo, le llevaba quesos de San Juan, inclusive llevaba leche. Fíjate, cosa curiosa. Y mi mamá estaba muy contenta. Y siendo que allá son... No, pues allá hay de todo. También igual, pero te digo, la gente le gustaba lo de acá. Así es. ¿Quién sabe qué tendrá algo? Pero Río Verde y Ciudad Fernández tienen algo que muchos lugares a nivel nacional no lo tienen. No lo tienen. ¿Se puede hacer la misma riqueza actualmente ya en estas ciudades como antes? Yo creo que vamos a... Algún día, no sé, a lo mejor no nos tocará a mí, o a lo mejor a ti sí, Clint. Ojalá a mí sí. Sí, a ti sí. Ojalá a mí sí. Que vamos a evolucionar un poquito y vamos a volver todavía a lo antiguo. Ojalá. ¿Por qué? Porque de alguna manera es lo más práctico, ¿sí? Así es. Y nosotros nos va a gustar más hacerlo como antes. Por supuesto, ojalá. En la colonia donde vivo se enojan porque se hacen los perritos en la calle, pero no se enojan porque tiran 3 árboles. Así Sí. no vamos a avanzar. No. Pero vamos a modificar toda esa cultura. Tarde que temprano nos va a caer el 20 y lo vamos a modificar todo ese tipo de situaciones que tenemos. Inclusive te quiero decir una cosa, ahorita que dijiste árboles Sí. que tumbaron. ¿Sabías tú que la zona media, lo que es Río Verde, Ciudad Fernández, Cerritos, parte de Ciudad Maíz, parte de Guadalcázar, era el bosque más grande del mundo de mezquites? Sí, usted mismo me lo dijo. Oh, ¿Era o ok. es? Pues ya no tanto porque hemos acabado. Pues imagínate, todo el ferrocarril lo hicimos de ahí. Exacto. Había cedros y mezquites inclusive. ¿Sí? Exacto. Por eso, pero vamos a volver otra vez. Ojalá se dé. Sí. Me da mucho gusto que, por ejemplo, en el Parque Los Azares conservaron muchos mezquites y huizaches. Qué bonito. Y uno, es que luego de repente uno dice, es un mezquite, no sirve. No, hombre, da una sombra preciosa, los mezquites, ¿no? Fíjate que si te pones y te sientas un poquito por ahí cerquita del mezquite, te transmite cierta energía. Exacto. Y te da tranquilidad. Exacto. Mucha gente no cree en esto, pero yo en lo personal, yo sí. Me Así siento, o sea, me cobijo de un mezquite, por ejemplo, y me da una tranquilidad, una energía muy positiva. Y luego más si se botanea uno el mezquite, ¿no? Bueno, antes que nos comíamos el mezquite, Sí. hombre, o te hacíamos dulcecito, había gente que hacía dulce de mezquite, atole de mezquite, y ya se acabó todo esto que tú Se platicas. acabó. Y se acabó el asunto de ir por la calle pudiendo comer cualquier cosa que se encontraba. De la escuela a la casa, las mandarinas, de repente el aguacate, de repente estaban las granadas, maestro, Las granadas, y las moras, por ejemplo. me ganaste las moras, las naranjas, las ciruelas, había todo eso. Todo en la calle, ¿no? Todo, tú nomás, las guayabas, estaba en un pleito Así con es, las guayabas. así Bueno, es. era parte de todo esto. Inclusive, fíjate que ahora pasé por el ferrocarrilero, hay un guayaba, hay un tabanza, Ujú, almacenes. ujú. Yo nunca he visto un guayabo más antiguo, más longevo que el de ahí. Este. Se cayó, fíjate. Se cayó. Sí, tenía un tronco, yo creo que no voy a ser muy exagerado, pero yo nunca he visto un tronco tan grueso De un guayabo. de un guayabo. Y queda uno todavía aquí en la gasolinera Centenario. Sí, aquí hay un guayabo en la orilla de la calle. Chequen. ¿Dónde? Aquí en la orilla, en la gasolinera Centenario. Gasolinera a un ladito, hay un pastito ahí, hay un Ahí aguacate está. muy longevo también. Y todavía sigue dando guayabas. Y luego nos da risa lo que nos traen de otros lados, unos limoncillos todos pedorros. Y sin nada, y sin unos jugo. limones grandísimos, ¿no? Que hay, que los compran muy bien fuera. Sí. Y luego las guayabotas que usted dice, unas guayabas grandísimas. Y aquí nos venden unas cositas chiquititas así. No. Y ahí está el guayabo, muy antiguo, digo, para que si quieren conocer un guayabo antiguo que tiene más de 100 años, está ese. Así es. ¿Y quién lo sembró? Toda esa propiedad era de don Pedro Hernández. Don Pedro Hernández. Pedro Hernández de la Vega. Que era el dueño de aquí todo esto, ¿no? De todo esto, sí, claro Así que es. sí. Muy Inclusive aquí había mucho eso. Oye, Gil, te quiero comentar que Ciudad Fernández cumple hoy, un día como hoy, cumple 193 años. Oye, qué bueno que lo recuerda, maestro, porque ya me iba a despedir y era para lo que lo invité. No, está bien. Sí, fíjate, un día como hoy, en un decreto 117, Ajá. ¿sí? El gobernador del estado, Vicente Romero, ¿sí? Y siendo presidente municipal, don José López, ¿sí? Le cambiaron de nombre a Ciudad Fernández. Antes se llamaba Villas de Santa Elena. Y en 1828, Vicente Romero, ahora sí que dándole su lugar a Juan José Zenón Fernández de Arcos, le cambia el nombre. Después de que lo aporrearon al general, Sí. y ya después como gratificación,
le ponen el nombre. Y aparte porque fue un combatiente, no hay mucho de su historia hablar de Zenón sí. Fernández, pero lo poquito que sabemos es que Vicente Romero le dio ahora sí que un reconocimiento poniéndole en vida, él todavía en vida conoció que le cambiaron el nombre a Villas de Santrena por Ciudad Fernández. Un día como hoy, 3 de septiembre, ¿sí? De 1828. 1828. Entonces, ya se llamaba Ciudad Fernández. Entonces, en 7 años más serían 200 años 200 años de nombre Ciudad Fernández. Que en aquel tiempo no estaba la presidencia así como está. La presidencia se empezó a construir en 1840, ¿me entiendes? Entonces, gracias a eso, ya que fueron Ciudad Fernández, el gobierno empezó a modificar todo lo que es la municipalidad de Ciudad Fernández, pero dándole un cierto prestigio a lo que es Ciudad Fernández. Bueno, pues qué bueno que nos acordó. Así es que felicidades, Ciudad Fernández. Desde 1828 tiene este nombre. Maestro, un gusto como siempre. No, hombre, invítame, yo aquí platicamos un ratito pues lo que sí, quieras. nomás que no se nos enferme. No, primero Dios que no, quitamos a gusto.